Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. En esta mañana, Señor, te damos las gracias a ti, porque eres el Padre de misericordia, porque tú, oh Dios, eres el Padre de consolación. Y cada uno de aquellos que lloran, estos serán consolados por tu palabra. Tener la dicha de estar hoy reunidos en este lugar con los hermanos y con las personas que nos visitan y estudiar esta carta va a permitirnos a nosotros ver de manera personal el corazón del apóstol Pablo para con esta iglesia. Y así como Pablo se relacionaba con ellos, nuestro Dios también se relaciona con nosotros. Esta mañana nos reunimos en este lugar porque creemos que nuestro Dios viene y visita a su iglesia. Creemos que la iglesia se une para adorar a este Dios, a este Salvador, a este Redentor que ha dado su vida por nosotros. Y el que estemos acá reunidos a escuchar la bendita y gloriosa palabra de Dios nos lleva a nosotros a vivir conforme a las verdades que el día de hoy vamos a escuchar. Damos las gracias, Señor, a ti. Damos a ti la gloria y damos a ti la honra. Amén. Necesitamos, hermanos, tener una perspectiva de la vida como nuestro Dios la tiene. Dios ve este mundo desde un lugar alto, desde su trono. Así que nada se le escapa a Dios de lo que ocurre acá. Y cuando tú y yo tenemos esa perspectiva que tiene Dios acerca del mundo, de su mundo, nosotros podemos entender el por qué Dios obra de esta manera. Podemos entender por qué nuestro sufrimiento es ordenado o preordenado por Dios. Y Dios ordena el sufrimiento de sus criaturas por dos cosas. En primer lugar, Dios ordena el sufrimiento en sus hijos para su gloria. Y en segundo lugar, para nuestro propio bien. Pero esto solamente lo entenderán las personas que conocen a Dios y que entienden quién es este Dios. Todos los que estamos acá en esta mañana estamos pasando por momentos quizás desagradables en nuestras vidas. Quizás otros estamos pasando por momentos buenos en nuestra vida. Yo no sé realmente en qué circunstancia te encuentres tú esta mañana, pero lo que sí sé es que todos los que estamos en este lugar hemos tenido circunstancias tanto buenas como malas. Y es en estos momentos donde la aflicción comienza a presionarnos. Y debido a esa circunstancia, Dios ha dejado su bendita palabra para que tú entiendas cómo lidiar con tu vida. La Biblia, la palabra de Dios, es el medio que Él ha dejado para que nuestras vidas, de una u otra forma, sean consoladas. Por esto que yo he titulado el sermón de hoy: los que sufren son consolados. Veremos en este sermón, en primer lugar, ¿quién nos consuela? He introducido dentro de lo que es este consolador el saludo del apóstol Pablo, que es el versículo 1 y versículo 2. En segundo lugar, veremos el propósito del consuelo, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Y en último lugar, hermanos, veremos parámetros para ser consolados, versículo 8 al versículo 11. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere que todos nosotros en esta mañana entendamos? Que todos los que sufren por la verdad son consolados por Dios para consolar a otros. Esto lo vas a ver una y otra vez en estos 11 versículos. A modo de contexto, hermanos, el apóstol Pablo escribe la segunda epístola a los Corintios. Es por algo que había ocurrido anteriormente, que no está registrado en las Sagradas Escrituras. Cuando Pablo escribe primera a los Corintios, Pablo está en Éfeso. Y primera a los Corintios fue escrita por una serie de preguntas que hace la iglesia al apóstol Pablo. Esta serie de preguntas fueron respondidas en la primera carta a los Corintios. Al parecer, Timoteo, luego de ir allá a los Corintios, Timoteo va a Éfeso y le notifica al apóstol Pablo qué es lo que ha estado ocurriendo en esa iglesia y cómo han respondido a la carta que él ha enviado.
Cuando Pablo escucha lo que Timoteo le está diciendo, Pablo decide hacer un viaje rápido. Se dice que hizo el viaje por mar hasta la ciudad de Corinto. Cuando llega a la iglesia de Corinto, Pablo está hablando con los hermanos, pero parece que alguien dentro de la iglesia de Corinto se levanta y le hace una guerra, una oposición al apóstol Pablo. Las cosas en ese viaje que Pablo experimenta de manera rápida no fueron las mejores. Se dice que Pablo, su corazón fue totalmente destrozado por lo que él escucha y cómo la iglesia a él lo recibe. No sé qué fue lo que ocurrió, no sé qué fue lo que hizo que ese hombre se levantase y que estuviese en contra de Pablo, no lo sé. La Biblia no lo registra. Como las cosas están tensas, Pablo decide retirarse inmediatamente de Corinto y vuelve a Éfeso. Pero cuando Pablo se retira de la iglesia de Corinto y va a Éfeso, Pablo está mal, hermanos. Pablo podrá tener una sonrisa en su cara, pero Pablo está mal. Pablo es un hombre fuerte en la fe. Pablo es un hombre apasionado por Cristo, por el reino. Pablo es un hombre que ama al cuerpo de Cristo. Pero cuando el cuerpo de Cristo va en contra del reino de Dios, Pablo sufre. Pablo no sufre porque los hermanos no lo quieren a él. Pablo sufre porque dentro de la iglesia hay un grupo que se ha levantado y ha estado dañando, primero, la reputación de Pablo. Pero en segundo lugar, y más importante, está perjudicando la iglesia de Cristo. Pablo llega a Éfeso y cuando llega a Éfeso, Pablo escribe una carta que es conocida como la carta severa. No se sabe qué es lo que escribe, pero todos dicen que esa carta es conocida como la carta severa del apóstol. Pablo, cuando escribe esta carta, Pablo escribe de una forma más dura que la primera que tú y yo conocemos. Esa carta la envía con Tito y Tito va a Corinto, entrega la carta es leída, pero Pablo, como hombre, como padre espiritual, como un hombre apasionado por la verdad, está temeroso, porque no sabe cómo van a reaccionar estas personas. Pablo sale de Éfeso, luego de enviar la carta con Tito, la carta severa a Corinto, sale de Éfeso, va a Troas, y en Troas Dios, hermanos, de manera soberana le abre una puerta para predicar el evangelio. Pero la Biblia nos dice a nosotros que en ese lugar Pablo no pudo predicar el evangelio. Versículo 12 del capítulo 2. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí a Macedonia. Dios le abre una puerta para predicar el evangelio en Troas. Pablo es un hombre que daría todo, hermanos, porque una puerta se le abra para predicar, pero aquí Pablo desaprovecha la oportunidad que Dios le da. ¿Por qué? Porque Pablo, su corazón está destrozado. Pablo está mal. Y cuando un hombre está sufriendo por causa del evangelio, todo, hermanos, todo comienza a desaparecer. Incluso aquellas oportunidades que Dios da para que el reino se expanda. Pero este verso nos enseña a nosotros cuánto amor tenía Pablo por una iglesia que no lo quería a él. Cuando Pablo llega a Macedonia, en Macedonia hay un hombre que es el que él esperaba y es Tito. Cuando Pablo ve a Tito, están allí en Macedonia, si me pregunta dónde, no hay un registro bíblico que diga que fue en Berea, que fue en Tesalónica o que fue en Filipos. Pero cuando Pablo estuvo en Macedonia, él pasó por Filipos, Tesalónica y Berea. Algunos dicen que es muy probable que haya sido desde Filipos. El punto es que todas las iglesias de Macedonia eran iglesias puras que amaban a Cristo y que amaban también a Pablo. En ese lugar está Tito, Pablo está allí y Tito le da las noticias que Pablo deseaba. Tito dice: Pablo,
Los hermanos de Corinto han recibido tu carta severa. Pero la cuestión es cómo han respondido a la carta que tú has enviado. Y el pasaje, 2 de Corintios, dice que Pablo se llenó de gozo. Y él dice, hermanos míos, estuve a punto de desmayar llorando, pero cuando recibí de Tito buenas noticias, mi corazón se consoló. Y es desde Macedonia donde Pablo escribe 2 de Corintios. Por eso el tono de 2 de Corintios es un tono más amable. ¿No te das cuenta que no es el Pablo brusco, duro y fuerte? Ahora es el Pablo amable, el Pablo consolador, el Pablo amoroso, el Pablo que le habla a los suyos de una forma tierna. Pablo ha cambiado, ¿pero por qué ha cambiado? Porque la carta severa que él había enviado, Dios la usó para que estos hombres cambiasen. Y hermanos, es allí donde el apóstol Pablo nos da una carta tan maravillosa. Esta carta es una carta personal. Lees la carta de Corintios. Mira, no encuentras en ninguna otra carta del apóstol Pablo lo que encuentras en 2 de Corintios. 2 de Corintios es la carta más menospreciada, incluso por los predicadores. Pero cuando lees 2 de Corintios es una carta personal, es una carta donde Pablo abre su corazón, donde los creyentes se sienten tan estrechamente relacionados con un hombre como este. Y es por eso que quisiera pasar a lo que es la primera parte de este sermón, y es ¿quién nos consuela? Recuerden que dije que iba a colocar la introducción, el saludo del apóstol Pablo dentro de lo que es esta primera parte. Leo la palabra de nuestro Dios, versículo 1 del capítulo 1 de 2 a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo en su saludo, Pablo muestra lo que es la autoridad que él tiene. Pero también Pablo nos enseña acá que dentro de la historia de la redención, a lo largo de la historia humana, siempre Dios está llamando a su pueblo para ser consolados por él. En el Antiguo Testamento Dios llamó a Israel para ser consolados por él. En el Nuevo Testamento Dios llamó a su iglesia para ser consolada por él. Y en esta mañana Dios está llamando a su pueblo para ser consolado por él. Pero Pablo en su saludo inicial muestra la autoridad que tiene en Cristo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Y Pablo dice, yo soy apóstol, es por la voluntad de Dios. Y saluda a la iglesia de Corinto, mi hermano Timoteo, un joven que ama también a Dios. Y Pablo envía este saludo, es a la iglesia de Dios, que está en Corinto. Y todos los santos de Acaya también saludan a la iglesia que está en Corinto. Pablo muestra su autoridad porque a pesar de que la iglesia recibió la carta severa de una forma como Pablo no se lo imaginaba, todavía Pablo es consciente de que aún en la iglesia de Corintios sigue habiendo secuelas de rebelión. Pablo entiende que a pesar de que muchos han respondido de manera afirmativa a su carta, hay otro grupo que sigue manteniendo su rebelión en contra de Dios y en contra del ministerio de Pablo. Y es a ese grupo que Pablo dice, la autoridad que yo tengo me la ha dado mi Señor. Este grupo de personas pueden tratar de seguir dañando la iglesia y mostrándole a la iglesia que Pablo es un hombre que desea lucrarse y que desea dañar lo que él mismo había fundado. Pablo nos brinda a nosotros una visión extraordinaria del ministerio del Evangelio. Pablo muestra la relación que existe entre él o la iglesia en Corinto y su Señor. Pablo le llama al Padre un Dios de misericordia y un Dios de consolación. Y Pablo dice, y este Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
del soberano Salvador que me ha otorgado la autoridad que tengo para enseñarle a la iglesia de Corinto lo que sé sobre la palabra de Dios. Nosotros vemos, hermanos, un servicio de consuelo y aliento divino en medio del sufrimiento. Pero ¿de dónde surge este consuelo? Pablo nos dice en el versículo 3 que surge del cielo. Surge de Dios y surge del Dios Padre del Señor Jesucristo. Así que no hay consuelo sino de parte de Dios cuando el dolor se anida en el corazón de los hombres. Todo consuelo, hermanos y amigos, que puede verse en este mundo, es un consuelo que se origina en Dios mismo. Y Pablo dice que es el Padre quien consuela a los suyos. Y cuando tú llegas y piensas por un momento a una familia que está en un parque con sus hijos y ves que por un momento uno de los padres ha perdido de vista a sus hijos, comienza un desespero en ellos y empiezan a buscar para que su hijo no le suceda nada malo. Pero lo que Pablo nos está diciendo a nosotros es que nuestro Padre tiene una visión tan amplia que ninguno de sus hijos se le pierde de vista. Pablo dice, Él, el Padre, Dios Padre, es el Dios de toda misericordia, pero también es el Dios de toda consolación. Y ninguno de sus hijos se extravía de su mirada o de su visión. Así que cuando Pablo sufre, aún en el sufrimiento de Pablo, el Padre no ha perdido de vista el dolor de ese hijo. Pablo nos está diciendo en esta sesión de nuestro sermón que el Padre está atento a los sufrimientos de los suyos. Y no estamos hablando acerca del Hijo o estamos hablando acerca del Espíritu. En este momento estamos hablando acerca del Padre, el que planificó toda nuestra salvación, el que planificó la muerte de su Hijo, también ha planificado el consuelo de los suyos. Y es interesante que el Padre, y no es el Hijo, es el Padre el que se relaciona personalmente con los suyos. Cualquiera puede decir, bueno, es muy fácil hablar acerca de un Dios personal como el Hijo, que se encarna y que de manera personal trata con los pecadores. Otros pueden decir, es muy fácil hablar sobre Dios Espíritu relacionándose con los pecadores, porque Dios Espíritu mora en el corazón de los creyentes. Pero estamos hablando de Dios Padre. Las tres personas de la Trinidad, ellos se relacionan personalmente con nosotros. El Padre no solo ordena o preordena el momento más doloroso de tu vida, sino que el Padre está en control de eso que Él ha ordenado. Puede ser una enfermedad que te está matando actualmente. ¿Sabes quién lo diseñó? Dios. Pero eso que Dios ha diseñado es para su gloria y para tu propio bien. Y Él te consuela si ves las cosas como Él. Pero lo hermoso de esta sesión es cómo inicia el versículo 3. El versículo 3 inicia con un estallido de adoración y de alabanza por parte de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito te habla de adoración. Pablo revienta el inicio de su carta con una adoración al Padre. Y la criatura adora el objeto de su corazón. Y Pablo en el versículo 3, al iniciar el verso 3, te enseña a ti y a mí quién es el objeto de su adoración. Y el objeto de la adoración de Pablo, que está arraigado en su corazón, es el Padre. Bendito, alabado sea el Padre, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, de mi Redentor, de mi Salvador, de mi Rey, del que ha orquestado esto que me está ocurriendo a mí. Pablo había iniciado su estallido de alabanza con Dios y Padre, ahora lo invierte. Ahora Pablo dice, Padre de misericordia. El último calificativo ahora lo coloca de primero, Padre de misericordia. Y el Padre de misericordia se refiere al amor de Dios que siempre busca. Ese amor de Dios que buscó a Pablo, ese amor de Dios que buscó a los corintios y ese amor de Dios que te ha buscado a ti y a mí en este
mundo. Ninguno de nosotros nos merecíamos, hermanos, ser salvos. Pero Dios te ha buscado a ti, lo peor, lo más vil de este mundo, Dios lo ha buscado. Lo menospreciado, lo que el mundo tiene como basura, Dios llega, lo toma, lo pule y ahora lo presenta al mundo como la perla más hermosa que puede haber. Pero todo aquel que lee un comentario de R.C. Sproul puede darse cuenta que la pasión de este hombre se desborda en cada comentario y en cada pasaje que se halla en su Biblia. Y tu corazón también debe desbordarse cuando comienzas a comprender y a entender quién te consuela a ti. Pero no solo Pablo dice que Él es el Padre de misericordia, que llega hasta el pecador y lo transforma, le cambia la vida. Pablo dice que Él es el Dios de consolación. Y cuando Pablo dice que el Padre de Jesucristo es el Dios de toda consolación, Pablo está diciendo, Dios está siempre dispuesto a consolar a quienes a Él claman. Si estás atribulado esta mañana, si no sabes qué hacer esta mañana, si amas a Cristo, si estás acá reunido hoy para ser ministrado por su palabra, clama a Él. Si estás escuchando el sermón hoy, clama a Él. Él es el único que puede consolar tu vida. Pablo no está diciendo que Él es el apóstol de toda consolación, ni Tito ni Timoteo. Pablo está diciendo, iglesia de Corinto, iglesia Roca Eterna, el que consuela tu vida es el Padre. El Padre de toda consolación es el que puede consolarte en la aflicción. Por la entrañable misericordia de Dios, nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se apareció en público a Israel. La entrañable misericordia de Dios se encarna, se muestra y se revela a los pecadores. La entrañable misericordia de Dios nos alcanza. Y es allí donde el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1 dice que presentemos nuestro cuerpo como culto racional. Pero él dice, pero esto os ruego por las misericordias de Dios. El mismo apóstol Pablo nos dice que Dios es el Dios que ha dado consolación eterna. Así que Dios Padre no solo te consuela de manera temporal, sino que eternamente Él te va a consolar. En la segunda parte de este sermón, el propósito del consuelo. Versículo 4 al versículo 7. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para nuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Ya hemos visto entonces que es Dios Padre el que consuela a los suyos. Ahora vamos a ver en esta segunda parte el propósito del consuelo. Dios no hace nada sin propósito. Todo tiene un propósito en esta vida. Así que cuando hablamos que Dios consuela tu vida, no es con la finalidad de que se calme tu dolor. No es con la finalidad de que disfrutes de tu vida en este mundo. No es con la finalidad de que prosperes en este mundo. Dios consuela a su pueblo, no solo porque Él es un Dios misericordioso, sino porque es un Dios que consuela a los que Él ama, a los que Él ha atraído hacia Él mismo. Y Dios ha prometido consolarnos siempre. Pablo veía el consuelo de Dios como un medio para un fin. Si el sufrimiento
es un medio para un fin, que es la consolación, el estar consolados ya también es un medio para un fin, y es que otros sean consolados por ti. En esta parte, hermanos, nosotros vemos cómo los consolados se convierten en consoladores. Es increíble lo que Dios hace. Pero aquel que estaba necesitado de ser consolado, ahora él que ha sido consolado por Dios, ahora él es un consolador. Ahora él está llamado por el Padre a consolar a otros. ¿Por qué? Porque él sabe lo que es el sufrimiento. Sin sufrimiento no hay consolación. Y eso tú tienes que entenderlo. Como creyente eres llamado a sufrir. Si tú eres creyente, entonces, como dijo Miguel Núñez, el sufrimiento es una experiencia inevitable. El propósito entonces del consuelo es que nosotros aprendamos a consolar a otras personas. Pero quizás tú digas, bueno, cuando yo estuve por un momento de aflicción, de dolor, un buen vecino que no es cristiano me consoló, mi amigo me consoló, mi hermano no cristiano me consoló. ¿Sabes lo que ocurre con ese consuelo? Ese consuelo no es profundo, ese consuelo es superficial, porque el consuelo humano nace de la sabiduría humana y el consuelo humano no llega al corazón. El consuelo de nuestro Dios es un consuelo que rompe toda barrera y llega a lo más profundo del corazón del hombre. Él es el único que tiene la facultad de cambiar el corazón del hombre, pero también es el único que tiene la facultad de consolar las profundidades del hombre. Y lo que Pablo está diciendo es, si tú has sido consolado internamente por Dios, tú estás hecho también para consolar a otros de esta forma. Hermanos, cuando hablamos acerca del consuelo de Dios, estamos hablando de un consuelo que está en nosotros y está con nosotros. El consuelo de Dios está con nosotros porque Pablo nos lo está mostrando acá. Tanto así que la segunda carta de Pablo a los Corintios está llena de consolación y de aflicción. Y él dice que es nuestro Dios. Este Dios personal viene y te consuela a ti. Pero también tienes que entender que la consolación está en ti. Y no estoy diciendo que está en ti porque tú eres un campeón. Estoy diciendo que está en ti porque en ti está Dios, el Espíritu Santo, morando en tu corazón. Así que el consolador no solo se relaciona personalmente contigo, sino que el consolador está en ti. Y esto es lo increíble de nuestro Dios. Nuestro Dios salva a criaturas malvadas como nosotros, y ahora llega Él, te consuela a ti luego de salvarte, y Él deposita en ti al Espíritu para que talle la imagen de Cristo en ti y tú vivas como Él en este mundo. Es allí con respecto a esa gracia escandalosa que Emmanuel dijo, lo único que puede cambiar el corazón perverso del hombre es el poderoso evangelio de Cristo. Ya esto había ocurrido en Pablo, ya esto había ocurrido en los Corintios, y es lo que el apóstol le está diciendo. Tú pasas por tribulación, tú eres consolado, y esto es para que inicies una consolación en aquellos que realmente lo necesitan, tus hermanos. Pero el cristiano solamente es llamado a consolar a los cristianos. No, hermano. Nosotros somos llamados en primer lugar a consolar a nuestros hermanos, pero también somos llamados a anunciar el evangelio de Cristo a los pecadores. Y no hay mayor consolación que un pecador puede recibir que escuchar las buenas noticias de salvación. Si hay alguien en esta mañana acá y no es cristiano y escucha un mensaje como este, tienes que entender que Dios te está consolando por medio de buenas noticias. Porque tú debes entender que tú te mantienes en rebelión en contra de un Dios. En un Dios que te puede destruir en este momento. Cuando Cristo muestra su grandeza por medio de su resurrección, Él nos enseña a nosotros que también podemos vencer nuestro sufrimiento. El sufrimiento del apóstol Pablo, lo que él padeció, lo que él hizo, el sufrimiento de él fue muy beneficioso para muchos, porque el sufrimiento de algunos puede ser la salvación de muchos. Es lo que tú ves en Cristo. El sufrimiento de un hombre, el segundo Adán, fue la bendición de todos los que estamos acá, de todos los que nos hemos reunido en esta mañana, no solo en este lugar, sino en el mundo. Toda la iglesia invisible, la verdadera iglesia de Dios, está reunida.
Así que tu sufrimiento, velo no como algo que Dios te ha hecho a ti en contra. Velo como un hombre o como una mujer que puede estar sufriendo, pero que su familia alrededor puede estar siendo alcanzada por el mensaje del Evangelio, por medio de tu respuesta a este dolor. Allí estás consolando a otro. Allí donde Pablo dice, somos cartas abiertas al mundo, sin hablar, sin gritar, simplemente con nuestra vida. Era como alguien decía ayer, la teología sin práctica es ineficaz. El conocimiento bíblico, expositivo, secuencial que tengas, el estudio reformado que tengas, sin la aplicación en tu vida, es inútil, no te sirve. Y la realidad es que Pablo nos está diciendo a cada uno de nosotros, aprendamos a sufrir. Aprendamos a sufrir para que otras personas sean alcanzadas. El apóstol Pablo en Colosenses nos dice a nosotros que el sufrimiento existe en el creyente para que se completen las aflicciones de Cristo, hermano. R.C. Sproul decía en esta parte, cada dimensión de la vida de Cristo es compartida en nosotros. No solamente las cosas buenas, su gloria, la herencia, sino también su sufrimiento, el dolor, la aflicción, la presión, todo en Cristo es compartido con nosotros. Pero aprendamos entonces a llevar nuestra cruz y a decir gracias, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad cuando esté allí. Recuérdalo, cada dimensión de la vida de Cristo es compartida contigo. Así que el sufrimiento, hermanos, es algo que cada uno de nosotros debe aprender a valorar. Ya el apóstol Pablo lo había dicho en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan en él. Así que si somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de este cuerpo y Él sufre, el cuerpo sufre. Ama el sufrimiento y busca la gloria de Cristo. Entendiendo ya que somos consolados por el Padre y que el propósito de nuestra consolación es que consolemos a otros, inicialmente por los hermanos en la fe, pero también por los pecadores, pasamos a nuestro tercer y último punto, parámetros para ser consolados. Versículo 8 al 11. Y voy a leer el versículo 5 porque lo voy a incluir también acá. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Versículo 5. Versículo 8 al 11. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza, de que Él nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. La condición principal para ser consolados es sufrir por Cristo. Eso tienes que tenerlo aquí. Si tú estás sufriendo en esta mañana por pecado, si tú sufres porque eres un fornicario, si tú sufres porque eres un ladrón, un homicida, y tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no vas a ser consolado. Tú vas a ser atormentado, que es muy diferente. Pablo está diciendo acá que los que sufren son consolados, pero estos que sufren son por Cristo, no por tu pecado. Si alguien está sufriendo por su pecado y es creyente y es cristiano, lo que le espera es lo que Hebreos 12, del 5 al 11 dice. Dios al que ama, disciplina y castiga. Si un hijo se porta mal y peca y es hijo, el Señor lo va a disciplinar, pero no lo va a consolar.
Pablo está hablando acá, hermanos, acerca de una consolación que surge de una aflicción por la verdad, por el Evangelio. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros en el capítulo 4 de esta segunda carta, versículo 8, dice: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Pablo está diciendo que él está sufriendo, pero es por causa del Evangelio. El apóstol Pedro también nos enseña a nosotros en su primera carta, capítulo 4, algo muy parecido a lo que Pablo nos está diciendo. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Pedro te está diciendo acerca de dos sufrimientos, pero el sufrimiento que te va a consolar es aquel donde tú sufres por el Evangelio. Las vivencias cruciales de Cristo, especialmente su muerte, la cruz y su resurrección, ellas constituyen ese modelo que todos nosotros necesitamos para entender nuestro propio sufrimiento. Es por esto, hermanos, que vemos en esta parte, en esta última parte, los parámetros para ser consolados. En el versículo 8 Pablo dice que debemos sufrir por Cristo. Pablo está diciendo, yo, Pablo, fui aplastado por predicar el Evangelio. Pablo te habla acerca de un sufrimiento muy amplio. Y Pablo dice, no quiero que lo olviden, no quiero que lo ignoren. Pablo no dice a nosotros qué fue lo que él experimentó en Asia. Es cierto, pero Pablo cuando habla de esta forma, Pablo está diciendo, ustedes corintios sí lo saben. Ahora lo que deseo es que no lo ignoren. Esto que me aconteció a mí en Asia por predicar el Evangelio de Cristo, no lo ignoren. Porque fuimos abrumados sobremanera. Esto sobremanera o abrumados o afligidos te está hablando de que Pablo fue aplastado por lo que le estaba ocurriendo allí. El segundo parámetro es lo que se encuentra en el versículo 8. Más allá de nuestra fuerza. Lo que estábamos viviendo en Asia no solo nos lleva a ser aplastados, sino que no pude resistirlo. Y cuando te habla acerca de la pérdida de fuerza, Pablo nos muestra la falta de resistencia. No solo eso, sino que el mismo Pablo en el verso 8 dice, de modo que perdimos la esperanza de salir con vida. Este tercer punto te habla acerca de la pérdida de esperanza. Cuando sufres, no solo pierdes fuerza, sino también pierdes esperanza. Este hombre está sin esperanza y esto significa sin salida. Pero luego en el versículo 9, Pablo, después de experimentar el sufrimiento abrumador, después de quedarse sin fuerza o sin esperanza, Pablo saca una resolución. Lo mismo que hacemos nosotros al finalizar cada sermón. Y la resolución de Pablo por medio de esta predicación viva es sentencia de muerte. La resolución es, voy
a morir. Hermanos, Pablo está diciendo, estoy dispuesto a morir. No, Pablo está diciendo, voy a morir por el Evangelio. Lo que Pablo antes decía, estoy dispuesto a morir por Cristo, ahora Pablo lo está experimentando y está diciendo, ya estoy listo para ser sacrificado. Lo que Pablo no sabía es que después de esto él tendría la oportunidad de escribir más cartas. La segunda carta escrita a Timoteo, la última que el apóstol Pablo escribiría. Así que cuando tú pierdas la fuerza, cuando tú te quedes sin esperanza y cuando tú ya hayas sacado tu resolución, Señor, voy a morir porque no puedo más, es muy probable que Dios diga, no, aún no, ven, te levanto y continúa la labor que te he encomendado. Pero la clave de lo que Pablo está experimentando está también en el versículo 9. Porque la clave del sufrimiento, el quedarse sin fuerza, el quedarse sin esperanza, el sacar una resolución como esta, lleva a no confiar en nosotros mismos. La clave que sufras es que no confíes en ti. Pablo nos dice a nosotros que su sufrimiento fue una muestra, una enseñanza de Dios para que él no confiara en sí mismo, sino en Dios. Hermanos, si Pablo tenía la necesidad de escuchar, de experimentar esto, ¿cuánto más nosotros? El Señor nos está diciendo, ya basta que sigas confiando en ti. Ya basta que sigas confiando en tu dinero, en tu familia, en los hombres, en el mundo y en las cosas que hay acá. La gente está desesperada por las vacunas. Y el Señor nos enseña acá, hermanos, que tú no puedes hacer esto. Muchas veces tenemos que pasar por momentos duros para que el Señor nos muestre que no se trata de nosotros, sino de Él. Juan Calvino dijo, Dios no nos aflige para nuestra perdición y ruina, sino que Él nos aflige para librarnos de la condenación de este mundo. Hermanos, en medio de todo esto, tú observas al gran Consolador. Tú observas no solo que el Padre está allí listo para consolarte a ti, tú observas a Cristo como el Consolador. En su último sermón, en sus últimas palabras que da a sus discípulos, antes de experimentar el sufrimiento mayor que es en la cruz, el Señor comienza a consolar a los suyos, a sus amigos. Juan 14. En Juan 14 Jesús dice, bueno, es necesario que yo me vaya, pero no se turbe vuestro corazón, porque a donde yo voy, ustedes también irán. Voy a preparar morada a ustedes. Hermanos, ¿quién necesita ser consolado? Es Jesús. Pero el que sufre y ha sido consolado por el Padre se ha convertido en el Consolador. Así que el Consolador encarnado es Cristo. Cristo es el Consolador. Jesús, hermanos, es el verdadero Paracleto. Jesús es el que se pone a tu lado y te ayuda a ti. Jesús, el Salvador, es Él. Cuando hablamos acerca del Consolador, no se refiere en primer lugar al Espíritu. Es como Él mismo lo enseña acá. Es necesario que yo me vaya porque os dejaré otro Consolador. No el Consolador es Jesús. Jesús dejaría a otro Consolador. El Espíritu se introduce cuando Jesús se retira. Pero el Consolador físico, el Consolador que se encarna y que ayuda a los hombres, es Cristo. Así que es el Espíritu Santo quien asume el título de otro Paracleto. Hermanos, el Consolador más grande que el Padre envía para consolar a su pueblo, para consolar a los pecadores, es su siervo sufriente. Es Jesucristo, el que iría a la cruz, el siervo sufriente, el que experimentaría la ira de Dios, el que cargaría con nuestros pecados, quien se convertiría en la mayor expresión de amor de Dios hacia nosotros. Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Y la palabra abogado en el griego allí es consolador. Y Juan dice, abogado, consolador tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Juan te dice que es Jesucristo el consolador, el abogado de nosotros. Cuando hayas pecado, tienes allí un abogado. Pero Esteban,
en pleno martirio, él levanta sus ojos al cielo y ve que el Consolador se pone en pie, el abogado. Cristo se coloca en pie cuando ve el juicio que le hacen a Esteban, y allí hay uno intercediendo ante el Padre por él. Mientras que los hombres catalogan de culpable a Esteban, el príncipe de la teología se levanta y dice: él es inocente. Y Esteban se llena de gozo y de alegría porque no tuvo el mismo privilegio que Pablo en ese momento. Hermanos, no importa si el Señor te libra de tu sufrimiento o permaneces en él. Lo que importa es lo que hay más allá del sufrimiento. Lo que importa es esa consolación eterna. Lo que importa es, hermanos, esa relación personal que tienes con Él. Vemos la autoridad de Cristo y una autoridad que R.C. Sproul, de una forma única y como es Él, lo dijo. Es la autoridad de Cristo como una autoridad cósmica. Es la autoridad más grande que puede haber allí. Y Esteban lo vio. Ningún otro lo vio, pero él lo vio. No importa si más nadie lo ve, pero si tú lo ves, tu corazón estará confortado y serás defendido por él. Pablo le pide en última instancia, en el último versículo, a la iglesia: oren por nosotros y también estallen en gozo y en alegría. Esta semana un pastor se comunicó conmigo por medio de otra persona y ayer llamó y todo, y él decía: hermano, necesitamos orar por su iglesia. Y les mandó saludos. Yo no lo conozco a él, conozco al pastor, pero con el que hablé ayer no lo conozco. Y él decía: queremos orar por ustedes, por Roca Eterna. Vieron en el Facebook un número de teléfono, llamaron, se comunicaron acá, vieron una de las predicaciones de Rosmer, hablaron acá y dijeron: es increíble de que realmente haya una iglesia que esté centrada en la verdad, en el estado Miranda, y que ame a Cristo, y necesitamos orar por ustedes. Y en medio de estas oraciones que él decía, hemos hablado con varias iglesias y todas las iglesias nos dicen lo mismo que usted nos dijo: que oren para que la libertad de culto se siga manteniendo en nuestro país. No hay nada más importante para nosotros poder congregarnos y orar. Así que la Misión Bautista Reformada de Valencia, el pastor o la persona que está liderando, David Holguín, le envió saludos a ustedes, sin que ustedes lo conozcan, pero esto nos lleva a nosotros a lo que Pablo está diciendo en el versículo 11. Hagan oraciones. Hermanos, R.C. Sproul dice con respecto a estas oraciones algo que nos llena a nosotros y que nos alienta mucho a nosotros, y es: la oración tiene resultados reales, y sus resultados también son reales porque el Padre las responde. Nuestro Dios responde cuando tú clamas a Él. Así que el entender que Dios responderá a las oraciones de la iglesia de Corintios y el entender que Dios responde las oraciones de su pueblo, esto nos lleva a nosotros a vivir constantemente en Él. Y es allí donde quisiera terminar con 3 aplicaciones a nuestras vidas sobre este sermón. En primer lugar, hermanos, aprendemos que la Trinidad está involucrada en nuestro consuelo. En segundo lugar, aprendemos a apoyar a otros en el sufrimiento. Y por último, aprendemos a no confiar en nosotros para ser consolados por Dios. Concluimos entonces que hay una empatía por el sufrimiento de otras personas, como lo expresa el apóstol Pablo acá, y que en medio de ese sufrimiento hay un Dios que en su gracia liberta y transforma la aflicción en consolación. Así que la invitación es que todos ustedes puedan ver realmente por medio de esta gran verdad que si tú sufres por el Evangelio, siempre vas a tener una persona, y es la persona del Padre que está dispuesta allí para consolarte a ti. Y vas a tener un buen abogado que va a interceder ante el Padre por ti. Y vas a tener al Espíritu Santo que mora en ti y te va a consolar internamente. Así que no hay nada que perder. Él estará allí siempre.